Bien, hola chicos, yo soy Estrella Barca, coordinadora de neurología de Internet Hub, y hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Entonces, acerca de esta enfermedad, vamos a hablar un poco sobre su patofisiología, la clínica, el diagnóstico y también qué se ve en la patología, ¿no? Vamos a ver un poco sobre los diagnósticos diferenciales y principalmente también vamos a abordar el manejo. Entonces, para hablar un poco de la patofisiología, hay que decir que esta enfermedad consiste en una disminución de dopamina o de actividad dopaminérgica a nivel central. En general, existe una degeneración progresiva de neuronas dopaminérgicas en los ganglios basales, específicamente en la sustancia nigra o en la sustancia negra, y también en el locus ceruleus. Ahora, esto usualmente regula la actividad motora. Entonces, al reducir su actividad, va a haber alteración principalmente en la actividad motora, síntomas motores. Y esto usualmente se conoce como síntomas extrapiramidales porque no tiene que ver con una afección directa a la vía piramidal, sino que abarca más que todo los factores que la regulan. Aparte de la dopamina, también se va a afectar la serotonina y la noradrenalina. Esto ocurre principalmente en el núcleo del RAFE y tiene síntomas que se presentan también en el Parkinson, como la depresión. Finalmente, y algo muy característico, es que en el Parkinson incrementa la actividad de la acetilcolina. Y esto es en contraste de la enfermedad de Alzheimer, en la que la acetilcolina está disminuida. Esto principalmente ocurre en el núcleo basal de Maynard y va a dar síntomas como la disquinesia en la enfermedad de Parkinson. Ahora, ¿cuándo empieza a aparecer esta enfermedad y cuáles son los factores de riesgo? En verdad, lo que tienen que saber es que la mayoría de casos son idiopáticos, es decir, no existe una causa determinada y ocurre más o menos a más de los 60 años. Si ocurre antes de los 50 años, sí hay que pensar en un componente genético que ocurre más o menos entre 10 a 15% de todos los casos. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar un poco más sobre la clínica. Es importante saber que los síntomas del Parkinson son bastante progresivos y en verdad ocurren en un curso de más o menos 10 años o más. Y se caracterizan por dos fases. Está el estadio preclínico y el estadio clínico. Usualmente, como dice su nombre, el estadio preclínico antecede a la presentación de síntomas motores, que es lo más característico de la enfermedad, y es por eso que es muy difícil su diagnóstico en este estadio. Entonces, dos síntomas principales son la constipación del paciente y también la anosmia. Además, se ha visto que pueden existir alteración del sueño REM o también alteraciones del ánimo, es decir, el paciente puede estar muy irritable o muy ansioso. Como ven, son signos muy inespecíficos y por eso es que el diagnóstico no se hace en estos estadios. Después viene el estadio clínico. En el estadio clínico viene lo más florido de la enfermedad, que son los síntomas motores y los síntomas no motores, que son menos conocidos pero muy importantes también. Entonces, dentro de los síntomas motores vamos a tener al parkinsonismo en sí. El parkinsonismo contempla tres síntomas principales: la braquinesia, la rigidez y el tremor. Y eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Pero para que lo tengan en cuenta, está resaltado en negrito porque sí o sí tiene que estar presente para hacer el diagnóstico de Parkinson. Además, se ve que los pacientes que tienen esta enfermedad sufren de inestabilidad postural, es decir, tienen mucha inestabilidad al caminar y tienden mucho a caerse. Además, que está acompañado de anormalidades en la marcha, que les voy a mostrar un video también después, pero es una marcha muy característica, se llama marcha festinante o marcha parkinsoniana, porque así de característica es, y esto comprende que el paciente está encurvado, tiene sus miembros superiores pegados al tronco, con el tremor en las manos y va a tener una base de sustentación muy pequeña, es decir, sus pies van a estar bastante juntitos y los pasos que va a dar también va a ser bien pequeños, ¿no? Con una base de sustentación chiquita y los vasos pequeños. Además, otros signos que se han visto y que son curiosos es la hipomimia y la micrografía. La hipomimia es básicamente la falta de expresión facial, como lo vemos aquí en esta parte de la imagen, ¿no? O sea, las personas con esta enfermedad pierden la capacidad de mostrar emociones a través de la expresión facial. Y por último está la micrografía, que se escriben bastante pequeño y acompañado del tremor que tienen en las manos, entonces van a tener un cambio de caligrafía notable. Ahora, estos síntomas motores es muy común que se presente unilateralmente, es decir, en una mano, porque
la mayoría de casos se da en las manos, y también es asimétrico, es decir, un miembro puede tener mucha mayor afectación que el otro, y eso ocurre en los estadios iniciales. Ya después va abarcando más miembros y también se vuelve más simétrico. Dentro de los síntomas no motores están los síntomas autonómicos. Entre ellos está la hipotensión ortostática, que es bastante común en pacientes con Parkinson. Esto quiere decir que en una posición supina tienen una presión arterial normal, pero cuando se ponen en bipedestación, es decir, cuando se paran, la presión arterial disminuye considerablemente. Entonces, esto es algo que tener en cuenta porque hay pacientes que sufren de hipertensión y tienen Parkinson, entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo hipertensivo, en este caso de la enfermedad. Además, se acompaña también de síntomas neuropsiquiátricos, es decir, la depresión, como vimos anteriormente, ¿no? En alteraciones del ánimo, ya se puede caracterizar por depresión en estos estadios, y también la demencia. Algo muy importante recalcar es que la demencia en el Parkinson ocurre en estadios avanzados de la enfermedad, es decir, tiene que pasar más o menos más de un año desde que aparecieron los síntomas motores para que aparezca la demencia y sea normal en el curso de la enfermedad del Parkinson. Si es que ocurre de una manera diferente, podemos considerar diagnósticos diferenciales, como les vamos a ver más adelante. Entonces, les decía que el parkinsonismo sí o sí tiene que estar presente para el diagnóstico de la enfermedad. Y esta es básicamente la evidencia del deterioro del sistema extrapiramidal. Y se compone de tres signos, ¿no? Uno, y que sí o sí tiene que estar presente, es la braquinesia, es decir, la dificultad para iniciar un movimiento. Eso usualmente ocurre cuando los pacientes quieren iniciar la marcha o quieren iniciar, por ejemplo, a abotonarse los botones de su camisa o hacer actividades diarias. Les resulta muy difícil empezar estos movimientos y eso se conoce como braquinesia, o también los hacen muy lentos. Y ahora, tiene que incluir braquinesia y tremor o rigidez o ambos. Entonces, el tremor en reposo es probablemente lo más característico de la enfermedad de Parkinson. Este es un tremor en reposo, es decir, se va a dar cuando el paciente no está realizando movimientos y es de una frecuencia de 4 a 6 Hz. Esto quiere decir que hay 4 o 6 movimientos por segundo. Y el que se conoce es el tremor o el movimiento de rodamiento de la píldora o pill rolling tremor. Este lo vamos a ver en este video de aquí. Y ven cómo va frotando sus dedos a una frecuencia de 4 a 6 Hz. Ahora es muy importante que sepan que el tremor en reposo es el que cede con los movimientos voluntarios. Por eso se llama de reposo y va a empeorar con la distracción del paciente. Ahora hay otros tremores que aumentan cuando el paciente se distrae, como es este, pero hay otros que disminuyen, cuando el paciente se distrae. Entonces es importante diferenciar el tipo de tremor que se da en el Parkinson. Ahora, como dije anteriormente, también principalmente afecta a las manos, como por ejemplo en este paciente de aquí, ¿no? Igual está con un tremor de reposo en las manos. Ahora, la marcha fascinante que les quería mostrar es esta. Como ven, el paciente está encorvado, con los miembros superiores pegados al cuerpo y con el tremor en las manos. Además, si ven, da pasos bastante cortos y su base de sustentación también es bastante angosta, ¿no? Y por último, ocurre la rigidez. La rigidez es básicamente una resistencia al movimiento pasivo de cualquier extremidad. Usualmente se evalúa en las muñecas y se le pide al paciente que coloque su muñeca y el examinador es el que va a hacer la extensión de la misma. Entonces lo que se va a sentir es una resistencia, pero no es una resistencia continua al movimiento, sino es que se va a dar como que por cortos periodos de tiempo y es por eso que se va a sentir como una rueda dentada y así se llama, rigidez en rueda dentada, que es lo que vemos aquí más o menos. Bien, ahora hablando un poco de diagnóstico, el diagnóstico es meramente clínico, no se necesitan imágenes para hacer el diagnóstico de Parkinson. Y sí o sí requiere la presencia de parkinsonismo, que era estos tres signos, ¿no? La braquinesia o aquinesia, el tremor, la rigidez y también la inestabilidad postural. Entonces una mnemotecnia es TRAP, para que recuerden tremor, rigidez, aquinesia o braquinesia y la inestabilidad postural. Ahora, siempre hay que estar alerta a signos atípicos de la enfermedad, porque si es que están presentes hay que descartar otros síndromes que también pueden tener parkinsonismo. Por ejemplo, si es que
le diagnosticas Parkinson y no responde al tratamiento, que es con levodopa y lo vamos a ver después, si es que no responde al tratamiento, hay que pensar en otro diagnóstico. O si es que, por ejemplo, tiene demencia o inestabilidad de la marcha rápidamente progresiva, también hay que pensar en otro diagnóstico que no sea Parkinson. Ahora, existe también otro test que se llama test agudo con levodopa y usualmente no se utiliza para diagnosticar al paciente, sino más bien se usa previo a una cirugía de tratamiento para el Parkinson, para más o menos ver los síntomas antes de la cirugía y después de la cirugía. Vamos a hablar un poco más adelante sobre esta cirugía de estimulación cerebral profunda, pero este test agudo con levodopa es básicamente positivo si es que le das levodopa y se ven los síntomas. Ahora, en la patología, no se utiliza la patología para diagnosticar Parkinson porque no le vas a hacer una biopsia de cerebro al paciente para diagnosticarlo. Esto se hace más que todo en las autopsias con fines de investigación o con fines didácticos, ¿no? Pero lo que se ve en la patología son dos cosas importantes. Uno son los cuerpos de Lewy y la segunda es la despigmentación de la sustancia negra. Entonces, los cuerpos de Lewy son estos agregados proteicos que son, las proteínas son la alfa-sinucleína. Acá lo vemos más eosinófilos y aquí lo vemos de otra coloración. Son agregados intracelulares y la característica es que en el Parkinson se van a acumular en zonas subcorticales. Ahora hay otra enfermedad que se llama demencia de cuerpos de Lewy. Como dice su nombre, esta demencia se caracteriza por tener cuerpos de Lewy también en el cerebro. Sin embargo, la localización en esta enfermedad es cortical, solo va a estar en la corteza, mientras que en el Parkinson va a estar en zonas subcorticales. Ahora, la despigmentación de la sustancia negra se da porque la mayoría de neuronas dopaminérgicas se encuentran aquí, en la sustancia negra. Entonces, al haber una menor cantidad de neuronas dopaminérgicas o menor actividad de las mismas, básicamente se va a perder la coloración de esta zona y en cortes sí se ve como esta zona se ve mucho menos negra que lo que se debería ver, ¿no? Como se ve aquí. Bien, entonces ahora pasamos al diagnóstico diferencial. Les decía que el parkinsonismo sí o sí tiene que estar presente para hacer el diagnóstico de Parkinson. Sin embargo, existen muchas otras entidades que tienen al parkinsonismo como síntoma, pero no son Parkinson. La más común es el parkinsonismo secundario a drogas, específicamente a los antipsicóticos de primera generación. Entonces, lo que pasa es que estos antipsicóticos usualmente se utilizan para personas en psicosis o con esquizofrenia. La esquizofrenia se define por una actividad incrementada de dopamina a nivel central. Entonces, lo que hacen los antipsicóticos es bloquear los receptores de dopamina, disminuyendo la actividad dopaminérgica en el cerebro, que es básicamente en lo que consiste el Parkinson, una disminución de la actividad dopaminérgica. Entonces, al bloquear estos receptores de 2 y disminuir la actividad de la dopamina, crean síntomas propios del Parkinson, como el parkinsonismo. Esto ocurre más con los de primera generación porque bloquean más los receptores de 2 que los de segunda generación, y es por eso que tienen que sospecharlo en pacientes que tomen, por ejemplo, haloperidol o otros antipsicóticos de primera generación. Ahora, también existen otras medicinas como la metoclopramida, que es un antiemético. Y esto más que todo es que tiene que evitarse el uso de estas medicinas en pacientes con Parkinson, porque a nivel central hacen lo mismo, bloquean el receptor de 2, entonces van a empeorar estos síntomas del parkinsonismo. También existe parkinsonismo secundario a traumas encefálicos o incluso a enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson, pero no son tan comunes. Ahora, volvemos a mencionar la demencia por cuerpos de Lewy y sí o sí se tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Como ya les mencioné, una forma es mediante la patología, que los cuerpos de Lewy son subcorticales en la enfermedad de Parkinson y corticales en la enfermedad de Lewy, pero en el paciente claramente uno no va a tener ahí su biopsia, ¿no? Entonces tiene que hacerlo clínicamente. En la clínica, como se diferencia, es que la demencia en el Parkinson es en estadios tardíos. Se tiene que dar un año después de que hayan empezado los síntomas motores. En cambio, en la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia ocurre junto o menos de un año después de los síntomas motores. Entonces, si un paciente se le diagnostica Parkinson, pero a cada 2 o 3 meses empieza a tener síntomas de demencia, habría que descartar sí o sí esta demencia de cuerpos de Lewy.
Y ahora, si es que existen signos de atipicidad, por ejemplo, que no responde al tratamiento o que, como decía, ¿no? Existe demencia rápidamente progresiva o inestabilidad en la marcha rápidamente progresiva, sí o sí hay que descartar estos otros diagnósticos, como parkinsonismo vascular, atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva y también la degeneración córtico-basal. Para estos diagnósticos sí se utiliza imágenes. Entonces, solo en casos de atipicidad se recomienda el uso de imágenes para descartar estos otros síndromes. En cuanto al manejo del Parkinson, lamentablemente al día de hoy no existe una cura, sino todos los tratamientos son sintomáticos para aliviar el parkinsonismo en especial. Usualmente se manda al paciente también a terapia física para que pueda adaptar estas dificultades a su vida diaria y pueda realizar, incluso trabajar o seguir haciendo las actividades del día a día. Pero la medicación es el pilar del tratamiento. Se utilizan varias medicaciones, pero las 4 más importantes son levodopa, los inhibidores de la MAO y de la COMT y los agonistas dopaminérgicos. Además, aquí les voy a hablar sobre esta cirugía de estimulación cerebral profunda, que en inglés se llama DBS o Deep Brain Stimulation. Y esto, el tener síntomas motores severos, es indicación para que se le hagan estas cirugías. Básicamente, y acá tengo una imagen, se coloca electrodos a nivel cortical y estos se conectan hacia un monitor. Este monitor lo puede controlar el equipo médico, por ejemplo, y lo que hace es que envía señales eléctricas que disminuyen la actividad de ciertas zonas en el cerebro que son hiperestimuladas en el Parkinson. Por ejemplo, el núcleo subtalámico y el globo pálido interno son 2 estructuras que en el Parkinson incrementan mucho su actividad. Entonces, antes lo que se hacía es sacar estas zonas o con ablación se eliminaban por completo. Sin embargo, ahora se ha visto que se puede regular su actividad mediante estos estímulos eléctricos, ¿no? Y esto es un procedimiento reversible y controlable por el equipo médico, por este monitor. Entonces, sí se prefiere para casos severos. Ahora, algo que se tiene que entender es que el propósito del tratamiento es incrementar los niveles de dopamina a nivel central. Pero no se le puede administrar dopamina al paciente, lamentablemente, porque la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, si se lo doy periféricamente, igual no va a llegar a nivel central. Lo que se hace entonces es dar o bien agonistas de la dopamina para que actúen de la misma forma, pero que sí pasen la barrera, o si no, se da sustancias que se convierten a dopamina en el nivel central y actúan de la misma forma, ¿no? Que esas son todas las que estamos aquí: carbidopa y levodopa y también los agonistas dopaminérgicos. Ahora, otra estrategia es dar medicamentos que disminuyan la degradación de dopamina, como por ejemplo los inhibidores de la MAO, o también dar medicamentos que ayuden a, por ejemplo, a levodopa a mantener niveles constantes a nivel cerebral. Ahorita vamos a explicar mejor todo esto, pero como les decía, si queremos incrementar los niveles de dopamina a nivel central, van a haber efectos adversos, y estos están relacionados a la dopamina, como por ejemplo náuseas y vómitos, hipotensión ortostática, más sueño, pero los más importantes son la disquinesia y las alucinaciones. Las alucinaciones, por ejemplo, se ven en pacientes con psicosis, ¿no? Que tienen mayor actividad dopaminérgica, que es lo mismo si le doy a un paciente dopamina a nivel central. Entonces ahí para que se acuerden estos efectos adversos de esta medicación. Ahora, empezamos por carbidopa y levodopa. La levodopa es una sustancia que se convierte en dopamina. La enzima encargada de esta conversión es la dopa-decarboxilasa. Entonces, la levodopa sí pasa la barrera hematoencefálica. Yo administro levodopa, esta pasa a nivel central, se convierte en dopamina y ya se tiene mayores niveles de dopamina a nivel central. El problema es que la levodopa también se convierte en dopamina en el nivel periférico. Entonces, niveles altos de dopamina a nivel periférico pueden dar efectos cardíacos serios, por lo que se administra la levodopa con carbidopa. Carbidopa inhibe la conversión de levodopa a dopamina a nivel periférico. Entonces ya no tengo estos efectos cardíacos que son bastante peligrosos. Este tratamiento es usualmente el de elección para la mayoría de pacientes y en especial si es que son pacientes mayores. Ahora, existe un fenómeno a largo plazo que se conoce como fenómeno on and off,
Y es que básicamente el cerebro se acostumbra a esta administración de levodopa y deja de producir dopamina en lo absoluto. Entonces solo responde a levodopa las veces que se le administra, ¿no? La levodopa tiene una vida media de 90 minutos, entonces solo durante 90 minutos tiene efectos positivos que alivian los síntomas del Parkinson. Además, que se vuelve hipersensible a la levodopa. Entonces, cuando le das levodopa, va a tener síntomas como la disquinesia, que se conocen como síntomas ON, y cuando le quitas la levodopa, es decir, en los periodos intermedios entre dosis y dosis, va a haber un fenómeno como de necesidad de dopamina. Entonces van a regresar todos estos síntomas extrapiramidales y con mayor intensidad. Es por eso que se van a administrar otros medicamentos, como por ejemplo los inhibidores de la COMT. La COMT se encarga de degradar la levodopa a un agente inactivo. Entonces, lo que se plantea es que se quiere mantener niveles de levodopa más estables durante el tiempo y por eso yo administro sustancias que inhiben la degradación de levodopa. Entonces, administro entacapone o tolcapone que inhiben a la COMT y así se mantienen niveles de levodopa más estables. Por eso es que siempre se tiene que administrar con levodopa, porque yo estoy inhibiendo su degradación. Estos, como mantengo niveles de levodopa más estables, pero también incrementados, pueden dar síntomas como disquinesia, hepatotoxicidad o también orina naranja, que es un efecto adverso benigno en realidad, pero igual es importante que se le mencione al paciente. Entonces vamos con este grafiquito para que quede más claro. Yo necesito incrementar dopamina a nivel central, pero la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces lo que se hace es administrar levodopa que se convierta en dopamina tanto a nivel central como a nivel periférico. Pero yo no quiero dopamina incrementada a nivel periférico, por lo que doy un inhibidor de esta conversión que es carbidopa. Por eso administro levodopa con carbidopa juntos. Ahora que ya tengo levodopa a nivel central, tengo que evitar que ésta se degrade. La que degrada la levodopa es la COMT, entonces puedo dar inhibidores como tolcapone. Ahora, entacapone solo actúa a nivel periférico, pero también va a evitar que la levodopa sea degradada a nivel periférico y no llegue a nivel central. Ahora, regresando a otros tipos de medicaciones, existen los inhibidores de la monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa se encarga de degradar dopamina o serotonina. La tipo A degrada más serotonina que dopamina, pero la tipo B se encarga específicamente de degradar más dopamina que serotonina. Entonces es esa la que se quiere inhibir. Por eso vamos a dar inhibidores como por ejemplo la selegilina o la rasegilina, que al final, si estoy inhibiendo la degradación de dopamina, voy a incrementar su concentración, ya sea la poca producida o también la que viene desde la conversión de levodopa. Por eso es que la puedo dar sola o también acompañada de levodopa carbidopa. Ahora, un síntoma o un efecto adverso bastante raro, pero también bastante serio, es el síndrome serotoninérgico. Y es que como la MAO también degrada serotonina, si inhibo a la MAO, voy a incrementar niveles de serotonina a nivel central. Y puede ocurrir que exista este síndrome serotoninérgico, pero es bastante poco común en realidad. Entonces, si lo vemos en el gráfico, acá tenemos la MAO, ¿no? Que degrada dopamina hacia formas inactivas. Entonces, si yo inhibo la MAO, voy a incrementar niveles de dopamina que también vienen desde levodopa. Y por último están los agonistas dopaminérgicos, que básicamente son sustancias que se parecen mucho a la dopamina y que sí pasan barrera hematocefálica. Esto usualmente se da como monoterapia en pacientes con estadios muy tempranos de la enfermedad o también si el paciente es muy joven. ¿Por qué? Porque en pacientes muy jóvenes se tiene que pensar que ellos van a tener un tratamiento de muchos años. Entonces, si se empieza el tratamiento con carbidopa levodopa, voy a tener estos efectos de on and off que se dan a largo plazo. En cambio, si se empieza a tratar al paciente con agonistas dopaminérgicos que no tienen este efecto adverso, se puede como alargar mucho más un mejor control del tratamiento en estos pacientes, ¿no? Ahora, existen formas orales o también parches transdérmicos. Lo que sí, estos agonistas dopaminérgicos van a tener efectos adversos mucho más parecidos a los de psicosis, por ejemplo, confusión y alucinaciones,
porque están incrementando directamente el nivel de dopamina a nivel central. Entonces, ese es el grafiquito, que igual se los dejo para que lo analicen. Y aquí tenemos una foto de ambos que grafica muy bien todos estos medicamentos. Aquí tenemos carbidopa y levodopa. Vemos cómo levodopa sí pasa a nivel central y carbidopa evita la degradación periférica, ¿no?, de esta sustancia. Además, tenemos acá los inhibidores de la COMT que evitan que esta sustancia se degrade, y los inhibidores de la MAO que evitan que la dopamina se degrade. Aquí están los agonistas dopaminérgicos que actúan directamente en el receptor, como se ve aquí, y pueden incrementar la actividad dopaminérgica a nivel central. Bien, entonces llegamos a las conclusiones de este video, y lo que se tiene que llevar es que la enfermedad de Parkinson es el segundo desorden neurodegenerativo más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, y la patofisiología es básicamente una disminución en la actividad dopaminérgica, específicamente en la sustancia negra. Además, que el diagnóstico es meramente clínico y se va a necesitar sí o sí la presencia de parkinsonismo, que lo pueden recordar con esta mnemotecnia: tremor, rigidez, aquinesia e inestabilidad postural, y que lamentablemente no existe cura y que el tratamiento es meramente sintomático. Entonces, con eso ya pueden recordar un poco los medicamentos y cómo funcionan. Y bueno, estas son mis referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales: Instagram y TikTok. Gracias.